Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. En días recientes, el gobierno mexicano fue señalado por algunas organizaciones de incumplimientos a los derechos humanos o de afectaciones que había en torno a este tema. Y bueno, para hablar del examen periódico universal nos acompaña Carlos Ventura. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y Mónica Llerena. Ellos forman parte de organizaciones que se dedican a la Defensoría de los Derechos Humanos, pero en esta ocasión vamos a hablar del tema de la infancia y las juventudes. Me gustaría comenzar contigo, Carlos, para que nos platiques un poquito sobre este examen periódico universal, de qué es, para qué es y sobre todo para qué nos sirve a los mexicanos. Sí. Bueno, el examen periódico universal es un mecanismo internacional de Naciones Unidas al cual acuden todos los estados en promedio cada 4 o 5 años con la intención de que se revise el cumplimiento principalmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde el Consejo de Derechos Humanos revisa cómo está la situación en los países a partir de distintas fuentes. Información que le hace llegar el Estado revisado, en este caso el Estado mexicano, información de otras instituciones, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas, e información que hacemos llegar las organizaciones sociales a todas las representaciones de países en Ginebra, que es donde tiene la sede este consejo. Este mecanismo lo que hace es, después de revisar toda esta información, todo el panel de expertos, y después en una sesión que justo se acaba de realizar apenas hace días, los estados parte tienen la posibilidad de hacerle recomendaciones al estado revisado, en este caso a México, sobre situaciones preocupantes y cosas que recomiendan para mejorar la situación de los derechos. Es un mecanismo que la sociedad civil organizada, pero en general es un mecanismo para toda la población, para poder usarlo como un mecanismo internacional de exigibilidad de los derechos y dar a conocer a la comunidad internacional pues los retos que tenemos como país en la materia. Claro. Mónica, ¿cuáles serían como algunas de las observaciones que tú comentarías en torno a los temas que ustedes trabajan? Bueno, en este esfuerzo colaborativo, varias organizaciones de diferentes entidades del país participamos un poco en el diagnóstico, la valoración de cuál es la situación de los derechos humanos de poblaciones específicas. En este caso, de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Hicimos a través de este informe, acercamos 9 recomendaciones. Una que tiene que ver con garantizar un efectivo funcionamiento del sistema de protección integral, que es un sistema que se crea en 2014 con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y pues bueno, hemos vivido en estos primeros años una fase en donde pues se ha ido instaurando, ¿no?, este sistema de protección integral. Sin embargo, bueno, es un sistema que a la fecha no ha contado con un presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones que estamos acercando. Otra recomendación tiene que ver con niñas y niños en situación de migración o solicitantes de refugio, que bueno, pues en el contexto actual que vivimos como país es una realidad muy evidente. Ahí las organizaciones estamos colocando cómo pues se sigue privilegiando la condición migratoria y no el principio de interés superior, que tendría que garantizar que pues la intervención de la autoridad garantice la protección, ¿no?, de niños y niñas independientemente de su nacionalidad. Esa es otra de las recomendaciones. Otra recomendación tiene que ver con poder acompañar
la nueva ley de justicia para adolescentes, de políticas públicas que privilegien que adolescentes que han cometido algún delito puedan tener un acompañamiento que les permita un trabajo, ¿no? Educativo, de incorporarse a esa sociedad o a ese medio de donde fueron o vivieron, ¿no? Estas situaciones. Otro de los temas que estamos colocando acá es la situación de las personas jóvenes, defensoras de derechos humanos, también, por ejemplo, la violencia que se está viviendo contra las mujeres, niñas y adolescentes, específicamente las situaciones de feminicidio, ¿no? Como una expresión sí, claro. Pues grave, ¿no? De la violencia que vivimos en el país. También algunas organizaciones en el año pasado pudimos acompañar algunos procesos que se vivieron en el marco de la emergencia, de los sismos. Entonces, bueno, las recomendaciones tienen que ver con garantizar que la política pública que se activa o que está ahí en los contextos de emergencia, pues sí puede incorporar una perspectiva de derechos humanos y también un enfoque de derechos de infancia, ¿no? Que fue algo que visualizamos que desde el primer momento de la emergencia hasta el momento actual de reconstrucción, no es un enfoque que esté tomado en cuenta, ¿no? Claro. Esa sería como otra de las recomendaciones. Otra recomendación también tiene que ver, bueno, todos son temas que acompañamos las organizaciones, ¿no? Y digamos la información pues proviene del trabajo cotidiano, colectivo, de contacto, ¿no? Con las poblaciones. Otra tiene que ver con las personas con discapacidad, sobre todo adolescentes y jóvenes. Ahí sobre todo lo que estamos señalando es la necesidad de tener una política pública educativa que garantice que las personas con discapacidad, en este caso las personas jóvenes y los adolescentes, puedan tener una política pública que haga posible que estas personas puedan tener una vida independiente, ¿no? Adolescentes y personas jóvenes a nivel escolar pueden atender una parte de su trayecto educativo, pero la parte final, que es como desarrollar habilidades para una vida independiente, sigue siendo algo de lo cual las familias pues carecen totalmente, ¿no? Eso tiene que ver con otra recomendación. Bueno, y también algunas organizaciones, sobre todo en el estado de Jalisco, documentaron o han venido documentando la afectación a la salud de niñas y niños indígenas por la contaminación del agua, por la descarga o el mal manejo de residuos tóxicos en el lago Lerma Chapala. Y bueno, ahí las organizaciones han documentado daños renales, ¿no? La contaminación del aire, porque es una zona también que tiene cascadas, y eso pues contamina, ¿no? El aire que se respira. Y pues bueno, se está también realizando un trabajo de documentación cómo esta situación pues está afectando, ¿no? Y en ese marco también pues la niñez indígena, en el marco del contexto comunitario de pueblos y comunidades que están defendiendo su territorio frente a proyectos pues de desarrollo, pero que de alguna manera no están contemplando o no consideran pues a las propias comunidades, ¿no? Esos serían como los temas que estamos acercando. Bien, dicen que infancia es destino, y por lo que vemos o escuchamos ahora aquí es que el Estado mexicano no ha hecho como mucho trabajo en torno a la infancia mexicana y a los adolescentes. Y bueno, a mí me parece esto preocupante, Carlos. Sí, pues mira, en el proceso de construcción de estos informes, justo nos dábamos cuenta haciendo una retrospectiva de cómo ha sido la política de derechos humanos y cómo la han atendido los distintos gobiernos. Veíamos en un primer EPU, en aquel EPU de 2003, un poco haciendo memoria, que mucho de lo que ha sucedido es, en ese momento se pedía la construcción de marcos robustos que dentro tuvieran las garantías para los derechos humanos, ¿no? Tuvimos la reforma constitucional de 2011, pero luego para el EPU 2013 faltaba reglamentar mucho de eso que se reconocía en la Constitución. Hoy, 5 años después de la última revisión, lo que vemos es la implementación. Y al igual que el caso de la infancia y la juventud y la adolescencia, lo que estamos viendo es que podríamos tener marcos con altos estándares en materia de derechos humanos. Ahora el problema que tenemos es la brecha que hay entre la legislación y el diseño de la política pública y la implementación y el impacto en la población
a la que se dirija cierta política o cierta acción de gobierno. En el caso de la infancia, en el caso de las juventudes, es clarísimo que tenemos el gran reto de que los beneficios para que puedan obtener en función de los derechos que se han reconocido, pues lleguen directamente a la población, y sobre todo a la población que históricamente ha venido padeciendo vulnerabilidad de su situación, de su propia vida cotidiana. Entonces, pareciera que tenemos 3 grandes ciclos, y ahora el reto es de lo que está recomendando Naciones Unidas a través de este mecanismo del EPU, pues poderle dar seguimiento para que efectivamente permee hacia la población a la cual tendría que beneficiar directamente todos estos diagnósticos e informes y recomendaciones que pasen del papel a la vida cotidiana de las personas. Claro. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema en Contralínea TV. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, el tema de la niñez y de los adolescentes ha sido un tema que para nosotros en Contralínea ha sido de suma importancia. Hemos generado algunos contenidos al respecto porque realmente es una población que consideramos muy vulnerable, que no es respetada por el Estado, por las mismas familias, ¿no? Que están expuestas a la violencia, a la desaparición. Carlos, me gustaría que nos comentaras un poquito más de lo que viene en este diagnóstico. Y bueno, justo comentábamos antes de entrar a cámaras, se han hecho leyes que aparentemente son para que esta población y otras sean protegidas, pero vemos que no hay avance, ¿no? Sí, justo en los días pasados, cuando el Estado mexicano tomó la palabra frente pues a la Asamblea de Estados que estaban revisando la situación de los derechos, uno de los argumentos más constantes era el marco normativo, ¿no? Tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011 y de ahí se ha ido trabajando leyes generales, leyes de alcance federal también, adecuaciones de esas leyes a nivel local, ¿no? Un claro ejemplo es la Ley General de Víctimas, ¿no? Que genera y crea todo el Sistema Nacional de Víctimas para atender pues las víctimas que sobre todo, ¿no?, han ido en incremento con esta fallida estrategia de seguridad, ¿no?, la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero lo que hemos documentado y que justo insistíamos las organizaciones que enviamos información o que incluso nos apersonamos ahí en Ginebra a hablar con los estados y compartirles de viva voz lo que hemos documentado y en el acompañamiento a víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, es que la implementación de esas legislaciones no está surtiendo efecto para atender de manera integral, de manera efectiva y de manera rápida las, digamos, demandas y necesidades de las víctimas, ¿no? En el caso de la población, las infancias, las juventudes, las mujeres, el tema de las defensores de derechos humanos, los periodistas y las periodistas, son, digamos, temas de principal preocupación que resonaron apenas la semana pasada en Ginebra. Entonces, tenemos políticas públicas que ordenan esa legislación, tenemos, por ejemplo, las comisiones de atención a víctimas, tenemos mecanismos de protección, exacto, tenemos el sistema dirigido a la infancia, el famoso CIPINA, pero lo que vemos es que a la hora de poder hacer realidad, insisto, esos derechos en la atención directa a la población es donde está habiendo una falla de carácter estructural. Otro elemento es la falta de presupuesto, o sea, se priorizan presupuestos, por ejemplo, para las estrategias de seguridad, como lo vimos en el sexenio de Calderón, y ahora lo vemos también en el sexenio de Peña Nieto, pero se debilita en gran parte o se dirigen pocos recursos a fortalecer estos sistemas que mandatan legislaciones que pudieran tener, como hace rato decía Mónica, ya dentro de ellas estándares de derechos humanos, pero pues seguimos teniendo la brecha entre la ley y la realidad concreta. Claro, falta de presupuesto, falta de personal dedicado, ¿no?, a este sector. Hemos visto países de primer mundo
que tienen políticas muy específicas para la infancia y a los niños los tienen protegidos de una manera especial porque saben que son los futuros ciudadanos que van a generar cambios y estrategias, en fin. ¿Qué pasa en México, Mónica? ¿Por qué no vemos como que todo se queda en el papel, no vemos mayor avance? Sí, yo creo que, bueno, sumado a esto que comentaba Carlos, como de reconocer en este diagnóstico, o sea, que sí hay un problema de corte estructural, ¿no? Hablando de derechos humanos, y que cruza como por diferentes aristas. Una me parece que tiene que ser tomar en cuenta pues la gran desigualdad, ¿no? O sea, me parece que ese es como un elemento fundamental, ¿no? O sea, cómo podemos avanzar en una sociedad en donde, o sea, si los derechos humanos nos llaman a reconocernos como iguales, reconociendo nuestra diversidad, ¿verdad? Pero igualdad en cuanto que seres humanos, que personas. Pero la realidad es que solamente un pequeño porcentaje de la población es quien realmente puede tener garantizada una vida pues con dignidad, con plenitud, ¿no? Y en ese marco pues las niñas y los niños, ¿no? Por ejemplo, en México, pues 8 de cada 10 hogares indígenas se encuentran en pobreza, ¿no? Entonces, pues de eso estamos hablando también, ¿no? Como a nivel de lo que posibilita que un país pueda garantizar pues una vida y un desarrollo adecuado para la población, ¿no? Me parece que ese es como un tema. Otro tema, pues tiene que ver, consideramos, con todo lo que hemos vivido en estos últimos por lo menos 2 sexenios, y que es esta lógica o esta forma de enfrentar un conflicto y que ha sido como toda esta estrategia de seguridad que nos ha llevado a pensar que la seguridad pues es incrementar las cámaras, tener a Fuerzas Armadas en la calle, a la seguridad pública, ¿no? Aumentándola y digamos perdiendo de vista esa intervención como más de fondo, un trabajo de prevención, ¿no? De garantizar como todos esos derechos sociales y que hacen parte de lo que permite que en un país un joven decida pues continuar con su proyecto de vida o bien ingresar a un grupo, ¿no? Que le ofrece pues en menos tiempo, sin menos esfuerzo quizá, pero con un mayor riesgo, pues tener acceso a dinero, a lujos, una vida quizá breve, pero donde sabe que no va a enfrentar hambre, ¿no? O una situación de carencia, ¿no? Entonces me parece que esa es una parte. Ahora, específicamente en el tema de niñez y de personas jóvenes, pues existe también una cultura, ¿no? Una cultura que pues impide o hace más difícil que las personas adultas reconozcan que como parte de la comunidad pues están esas personas jóvenes, están esos niños y niñas que aunque no tienen las mismas experiencias, sí tienen la capacidad de poder participar, de poder proponer, de poder involucrarse, y que hacer eso pues es estar interviniendo de manera presente, pero como tú dices, pues también con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Entonces, sí consideramos que, bueno, este diagnóstico, esta valoración, pues cruza como por diferentes aristas, tanto a nivel estructural como a nivel de pues esa concepción que se tiene, ¿no? Culturalmente de las personas jóvenes, de las niñas y los niños. En síntesis, el Estado mexicano ha estado reprobado ya en estos 3 exámenes y bueno, esta última administración de Enrique Peña Nieto vemos que definitivamente no arroja cifras nada favorables, ¿no? O sea, que den una buena imagen del país, ¿no? Hace un momento nos estabas platicando, Mónica, de algunas cifras que se están manejando. Me gustaría que nos comentaras para el público. Sí, bueno, en relación, por ejemplo, con niñas y niños en medio de este contexto que hemos vivido los últimos 2 sexenios, pues sí, de guerra, de conflicto, de violencia, 6,330 niñas, niños, adolescentes se encuentran desaparecidos. Algo que nos preocupa muchísimo y desde sociedad civil pues estamos como en alerta, es que el 73.9% de estas desapariciones han ocurrido en el último sexenio. Entonces, bueno, eso nos está dando una muestra de este fenómeno.
en relación al total de personas desaparecidas, pues estamos hablando que representa más o menos un 20%, sí, claro. Tomando en cuenta el registro oficial, ¿no? Por supuesto que organizaciones que acompañan de manera directa esta situación, pues hablan, ¿no? De que existe un subregistro de esta realidad. Entonces, bueno, ese es un dato que está ahí. También las últimas estadísticas sobre violencia contra de las mujeres, pues bueno, el 66% de las mujeres ha vivido por lo menos alguna forma de violencia, y pues eso también habla, ¿no? Como de un termómetro de cómo, claro, lo que estamos viviendo. Pues esos serían como algunos datos, ¿no? Que podríamos mencionar. Carlos, ¿algo que te gustaría agregar a este punto? Bueno, que un poco en sentido más amplio, se confirma algo que hemos constatado en carne propia, que es la crisis de derechos humanos que tenemos. Es decir, al final de este sexenio, esta crisis se ha agudizado, está evidente en gran parte del país. Tenemos violaciones a derechos humanos de manera generalizada y me atreveré a decir, en algunos casos hasta sistemáticas, sí, claro, que nos permite entonces colocarnos en una situación de, pues, ¿qué es lo que sigue? Y lo que sigue es dar seguimiento no solo a estas recomendaciones, sino poner al centro a las víctimas y poner y rescatar lo que funcionó desde la experiencia de las organizaciones defensoras y acompañantes, y pues erradicar lo que no está funcionando definitivamente. Claro. Entonces ahí tenemos un reto importante. Permítanme hacer una pausa y regresamos justamente para hablar de lo que sigue. Se avecina un cambio de administración en el gobierno que pues aparentemente hizo muchas promesas justamente en torno a la defensa de los derechos humanos, y me gustaría que nuestros invitados nos comentaran cuál es su análisis. Vamos a ver. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, las cifras, los comentarios, el diagnóstico que se ha hecho en estos minutos que llevamos de programa es desafortunado, es lamentable, es preocupante, pero considero que el trabajo que han hecho las organizaciones y en la Defensoría de los Derechos Humanos y esta visualización que hay en torno al tema puede ayudar de alguna manera a que surjan cambios. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos a corte que viene una administración diferente, por lo menos en partido, que ha manifestado ciertos propósitos políticos, y me gustaría que nos comentaran cuál es su análisis respecto a este nuevo proyecto de administración pública que viene, Carlos. Sí, bueno, para nosotras es importante partir de hacer una invitación amplia al reconocimiento del trabajo que han venido haciendo las víctimas y los colectivos y las organizaciones. Eso es muy importante, es decir, que lo que se logra visibilizar con muchísimo esfuerzo en espacios internacionales como el que ahora estamos hablando del EPU, y las recomendaciones que de ahí surgen tendrían que ser una especie de también, aunque no solo, hoja de ruta para lo que tenemos que remover, que son obstáculos para acceder a la justicia, para acceder a la reparación y a la atención de las víctimas y combatir la impunidad. Y precisamente ese es uno de las grandes interrogantes que tenemos todavía las organizaciones, dado que está en ciernes imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para revertir la situación de crisis de derechos humanos. Se ha hablado explícitamente de parte del gobierno entrante de iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual nos está colocando en un escenario de mucho trabajo directo con las víctimas, porque como bien decía Mónica hace rato, yo creo que no habrá una persona hoy en México que alcance a entender la dimensión de la crisis, por todo esto de no solamente pensar en las cifras, ¿no? Nos arroja que hay registros, subregistros y todas las personas que no denuncian por miedo. Entonces la dimensión de la crisis es tal que
tal vez es oportunidad para que se reconozca esta experiencia de muchas décadas, de muchos años de trabajo contra lo que nosotras consideramos se requiere, que es un régimen que no ha funcionado y que tiene que haber un cambio de régimen, precisamente. Claro. No solo se trata como de un cambio de gobierno, la oportunidad puede ser esa, pero consideramos que está por verse si en realidad es un trabajo contundente de fondo, de cambio estructural para poder revertir la crisis que estamos enfrentando. Mónica, ¿cuáles serían de los primeros retos que tendría que afrontar la próxima administración? Bueno, en materia de derechos humanos, me parece que como estaba planteando Carlos, pues es un primer paso de reconocer, ¿no?, el estado actual en el que nos encontramos y de poder nombrarlo de esa manera, ¿no? Y poder decir, pues sí, nos encontramos frente a un contexto estructural de crisis profunda y necesitamos cambios profundos, ¿no? Claro. Me parece que ese tendría que ser un primer paso, reconocer, como ya decía Carlos, en eso, pues el lugar en el que han estado las personas que han enfrentado estas situaciones graves y reconocer que hay una experiencia acumulada, ¿no?, y un aprendizaje de lo que ha sido el funcionamiento actual del Estado para afrontar estas situaciones, ¿no? Me parece que un segundo elemento que quizá entre organizaciones compartimos y que se ha señalado un poco en el marco de lo que ha sido el EPU es esta falta de voluntad política, ¿no? Es decir, si tenemos un marco normativo que se apega como a los lineamientos que tendríamos que estar esperando, ¿no?, como es este enfoque de derechos humanos, pero a pesar de contar con estos marcos normativos, no tenemos una realidad que sea acorde con esto, pues entonces tendríamos que preguntarnos si ha radicado más bien este contraste entre la realidad y lo que dice la ley, en una falta de voluntad para poder encaminar la acción de Estado en el marco de estas normativas, ¿no? Me parece que ese tendría que ser un siguiente avance. También yo diría, efectivamente, o sea, cada cambio de gobierno es una oportunidad, claro, para repensar las estrategias, el enfoque, la forma en cómo la política pública se implementa, pero si se reconoce que el problema es un problema estructural de fondo, donde hay causas que no han sido atendidas, entonces me parece que ahí es donde podría estar como la clave entre tener un cambio que pueda apostar a esas cuestiones de fondo y no simplemente un cambio a nivel quizá de nombres, de colores, sí, claro, de nomenclaturas, ¿no? Yo creo que aquí la ventaja que tenemos los mexicanos, y no sé si ustedes estén de acuerdo, es que las promesas de campaña, los mexicanos sí las tomamos muy en cuenta a la hora de llevar a cabo el voto en las pasadas elecciones, y que ahora a mucha gente no se le olvida, ¿no? Lo vimos con el proyecto del aeropuerto, que dijeron, no, a ver, tu promesa de campaña fue esta y por eso votamos. Entonces, pues así con muchos temas como los que traen ustedes, ¿no? Ahora. El tema de las fiscalías y el fortalecimiento del sistema de justicia es un tema que nos parece, si bien es cierto está a debate, no podemos soslayar en este momento la necesidad urgente de acceso a la justicia, donde hemos visto que las procuradurías locales o en la propia todavía Procuraduría General es un cuello de botella para todas las personas que quieran acceder a la justicia. Y por el otro lado hay otro elemento que nos parece también importante dada la conversación que hoy nos convoca, que son estos mecanismos internacionales, y es también el reto de la apertura del Estado mexicano y del próximo gobierno a ser revisado por el escrutinio. Al escrutinio internacional habría que perderle miedo en cuanto que esa comunidad internacional puede observar la situación de derechos. Eso es algo que el gobierno saliente se negó.
Recuerden los lamentables hechos cuando se enemistaron, y lo digo tal cual porque fue una confrontación entre la Cancillería, los representantes en Naciones Unidas con el relator de la tortura, quien documentó que era una práctica generalizada, y no decir el punto de conflicto grave cuando el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana pues fue literalmente expulsado de México para el caso Ayotzinapa. Esas son señales de un autoritarismo que no podemos bajo ninguna circunstancia volver a repetir, porque debilita mucho las capacidades de las instituciones para hacer efectivos los derechos humanos en México. Las capacidades y yo creo que la credibilidad que tenemos los mexicanos en el Estado mismo, ¿no? Sí, a mí me parece que a lo mejor una lectura de lo que se expresó el 1 de julio, yo diría es, pues sí, una expresión de este hartazgo, de este decir, pues ya no queremos, ¿no?, lo que hemos vivido en estos años, necesitamos como buscar otras alternativas, y en ese sentido a mí me parece que pues que también la ciudadanía estamos en ese momento en donde podemos incrementar nuestra participación, ¿no? Y en la medida en la que tomemos en cuenta, consideremos esos problemas públicos, ese también va a ser un elemento fundamental para este gobierno y frente a cualquier autoridad que venga después, ¿no? Bien, pues vamos a estar muy al pendiente sobre lo que siga pasando en torno a los derechos humanos, pero también en torno a los derechos de la infancia y de las juventudes. Carlos Ventura del Centro Fray Francisco de Vitoria, muchas gracias por habernos acompañado. Y Mónica Llerena de Educadis, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlos aquí, este es su espacio, y bueno, vamos a estar muy al pendiente del trabajo que ustedes vienen realizando y que seguro va para largo, ¿no? Así es. Gracias también a usted por haberse puesto en línea con nosotros. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hasta luego.